100.5. No te quedes con los titulares. Infórmate en serio, en Primera Pauta. Bien, claro, no se queden con los titulares, sino que mejor escuchen la voz de los protagonistas. Se lo puede hacer aquí en Primera Pauta. Ya tenemos en línea a nuestro entrevistado de hoy. Es el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, quien es presidente de la comisión investigadora del caso Monsalve, que siguió como presidente. Ayer pretendieron sacarlo, no estuvieron los votos y sigue en el cargo. Una comisión investigadora, ¿qué es lo que ha obtenido? ¿Qué es lo que ha logrado, diputado Miguel Mellado? Y se lo pregunto en una jornada bastante importante, que cuando va a declarar ante la Fiscalía, supuestamente el ex subsecretario del Interior. Muy buenos días, Claudia Álamo, Gerardo Gómez, saludamos. Hola Gerardo, hola Claudia. Buen día, ¿cómo le va? Bien, aquí en Valparaíso Viña está garuando, no está despejado como en Santiago. Mire. Y decían que era invivible. Ya. No sé, sí, efectivamente invivible. Bueno, aquí hay una gotita. Cuéntenos con respecto de a eso, garúa bien buena. a eso que le preguntaba. ¿Qué es lo que ha obtenido hasta Bueno, aquí la comisión investigadora? a ver, mira, yo creo que no hay que sacar conclusiones cuando está en el proceso. Ya. Acuérdate tú que las comisiones investigadoras no solamente son por la gente que uno invita o cita. La diferencia es si estás dentro del aparataje público, eres citado, tienes la obligación de asistir, y cuando estás fuera eres invitado y puedes ir o no, ¿ya? Además de eso, los oficios que se han pedido son información relevante también para las conclusiones finales. Y tercero, las preguntas que hemos enviado al presidente Boric, que la ministra Vallejo, que el subsecretario, que ayer también uno de los parlamentarios oficialistas reiteró que el presidente iba a contestar. También nosotros enviamos un cuestionario a Monsalve a través de su anterior defensa, y que lo iba a estudiar y nos iba a responder si él iba a responder. También hay otros que no pudieron venir por razones de salud, que es el jefe de gabinete del ex subsecretario, que también nos pidió un cuestionario para contestarlo. Entonces, si tú sumas todo eso, nosotros tenemos que tener al final de la comisión todos los elementos para hacer las conclusiones y generar líneas de acciones después de esas conclusiones. Eso es, diputado. Por lo tanto, hoy lo único que hemos tenido han sido algunas cosas que nosotros hemos ido viendo que se han ido dando. Por ejemplo, y te explico, ayer, por ejemplo, que estudió Carabineros y la Policía de Investigación en la parte de inteligencia, quedó meridianamente claro que el que manda en Carabineros y el que manda en la Policía de Investigación, en este caso, el que mandó sin que tuviera ninguna duda ni ningún protocolo de poder dudar de eso, es el subsecretario Monsalve. Pero eso, o sea, perdón, le ordenó diputado, a la directora de inteligencia hacer mal uso de la inteligencia, y ellos obedecieron sin tener una pregunta si estaba bien o no lo que estaban haciendo. Diputado Miguel Mellado, perdóneme, déjeme, ¿me permite preguntarle? Perdón. Sí, gracias. Sí. Es que para ponerlo en perspectiva, ¿a usted le llama la atención que el subsecretario del Interior tenga mando sobre las fuerzas policiales? Porque no se trata de eso su trabajo, de cualquiera, digo, no estoy hablando de Manuel Monsalve, Sí, en general. Sí, mando sí, pero ¿qué pasa si una decisión que toma el subsecretario o el que sea en el gobierno y manda algo que está fuera de la ley? ¿Lo van a obedecer también? Ese es mi punto. El tema es que ellos, en el caso, por ejemplo, de ocupar en forma particular, para un tema particular, un avión de Carabineros que costó 3 millones y algo, más los viáticos a lo mejor de la gente, no sé, es un tema que le pedimos al general que nos entregara, y pasó en menos de una hora, cuando hay un protocolo mucho más largo. Ellos no tuvieron ningún cuestionamiento en eso, no hay, porque el No tienen general nos dijo capacidad que de... ahora los protocolos iban a cambiar. Claro, no tienen capacidad de negarse, dice usted. Eso es. Ya, perfecto. Ahora, una consulta, diputado Miguel Mellado. Hasta hoy, yo sí. creo que los protocolos van a cambiar. Sí. La pregunta es la siguiente. Hoy va a ser un día donde hay mucha expectativa. Me imagino que usted va a estar muy atento a la versión que entregue Manuel Monsalve, porque hoy está programado, ¿no es cierto?, que entregue su declaración frente al fiscal Javier Almendari y Francisco Jacir. ¿Usted cree que de esa declaración de Manuel Monsalve a ustedes en la comisión investigadora se les puede configurar una versión que no tenían? ¿O tiene alguna expectativa respecto a lo que pueda decir Manuel Monsalve? ¿Qué le gustaría que aclarara, por ejemplo? A ver,
yo primero espero que hable y no se escude en el silencio, ¿cierto? Y que diga que no se acuerda absolutamente de nada, porque de repente ha tenido algunos chispazos que parece que ahora se acuerdan. Entonces, yo lo quisiera que él aclarara, no solo al país, sino que también a la víctima, cuáles eran efectivamente las intenciones desde que lo que nosotros supimos, desde el 1 de septiembre en adelante, eh, donde él, ocupando su cargo a una subalterna, eh, él empezó a generar señales como que estaba iniciando una relación, como decían sus abogados. Eso es lo que yo creo que la tesis que él va a demostrar según lo que hemos leído. Entonces, que él aclare esa forma, esa manera, y también que nos aclare sobre lo que hablamos recién, sobre la ley de inteligencia, que es muy importante, y sobre el tema de los gastos reservados. Diputado Miguel Mellado, quien preside la comisión investigadora del caso Monsalve, ¿usted con qué convicción se ha quedado hasta aquí de la información que ha obtenido? ¿Estamos ante un caso netamente jurídico, podríamos decirlo así, o han aparecido otras convicciones con respecto a el abuso de poder o la intención expresa o clara de querer torcer la nariz a la legalidad para otros fines? A ver, primero nosotros vemos las consecuencias de eso. Ajá. Nosotros, la parte legal la ve la Fiscalía y la sancionan los jueces. Por lo tanto, nosotros vemos las consecuencias políticas de esas decisiones de gobierno después de esos hechos. Para dejar claro este tema, yo puedo opinar que Monsalve, a la luz del diario del lunes, obviamente abusó de la ley de inteligencia y de su poder contra una subordinada. Eso es lo que queda en la opinión pública, en lo que uno mira desde fuera. Lo que nosotros estamos buscando son las responsabilidades políticas después de que el gobierno el día martes supo de estos hechos, tomó malas decisiones, no las tomó a tiempo. Incluso la ministra del Interior nos dijo de que habían tomado decisiones mal, tarde y improvisadamente. Y esa es la línea que hay, porque hay muchos que no han venido a la comisión, que puede haber de que estén ocultando alguna información, que no la quieran dar, que son gente de mandos medios hacia abajo, que son los primeros que empezaron a conversar con la víctima y empezaron a subir los datos, y algo pasó que empezó a trancarse la ayuda a la víctima. Entonces, esas decisiones de gobierno son las que nosotros estamos investigando. Ahora, probablemente, así como hay mucha expectativa respecto a lo que pasa en la lista más bien judicial, ¿qué es lo que puede esperar la ciudadanía respecto a la comisión investigadora? Usted dice, estamos viendo, ¿no es cierto?, cuáles son las responsabilidades políticas de lo que pasó en el caso de Manuel Monsalve. Pero ¿en qué podría terminar esto? ¿En alguna sanción? Digo, para entender un poco, porque siempre también se lo acusa, y usted sabe que ayer, bueno, fue rechazada la moción de censura que había en su contra como presidente de la comisión, pero ¿qué se puede esperar concretamente para que no sea visto como un show? A ver, mira, todas las comisiones investigadoras lo que hacen es una pesquisa en la medida de lo posible de los actos de gobierno. Eso es lo que nosotros fiscalizamos. Fiscalizamos, dentro de nuestra labor fiscalizadora está los oficios de fiscalización que van en algo, las interpelaciones, las sesiones especiales y obviamente las comisiones investigadoras. En la medida de lo posible, digo, en la medida de lo posible, que hay muchos que no vienen, que no entregan toda la información, nosotros hacemos un relato, ¿no? Y con conclusiones para poder tomar acciones posteriores, tanto sean legales como administrativas, en este caso, que le decimos al gobierno qué es lo que tiene que hacer. Nosotros no sancionamos legalmente, eso le corresponde a otra función. Administrativamente le corresponde a la Fiscalía, o sea, perdón, a la Contraloría. Sí. Perfecto. Y nosotros lo que hacemos es que buscamos responsabilidades políticas. Aquí, por ejemplo, las responsabilidades políticas están apuntando a la ministra del Interior. Y la ministra del Interior se lava las manos entregándole esta bomba de racismo que le llevó al escritorio del presidente Boric, y todos apuntan a que las decisiones concretas y completas fueron del presidente Boric sin
tomar en cuenta ni a la ministra de la Mujer ni a la ministra vocera y tampoco a la ministra del Interior. Entonces están apuntando directamente al presidente Boric con su círculo de asesores, Crispi y compañía, ¿cierto? Para esta mala toma de decisiones de dejar a Monsalve hasta que la segunda lo sacó en la noticia. Habla de responsabilidades políticas que apuntan hacia la ministra del Interior, es por sus omisiones, ¿no? Sí, lo que pasa es que la ministra Primo Inter Pares, entre todos, tenía que ella haber accionado y llevarle a su jefe directo, porque ella es un fusible de recambio. Nadie votó por ella, votaron por el presidente Boric. Por lo tanto, ella tiene que proteger al presidente y llevarle un problema con alternativas de solución de inmediato. Y ella propuesto tener un comité de crisis para poder tener un razonamiento duro de este tema, no un razonamiento blando como hicieron, sino que duro, darle vuelta de 360 grados y poder definir una línea de acción inmediata. Pero no había protocolos, no había forma de darle vuelta y como ella dijo, actuaron mal, tarde, improvisadamente. Sí, esto podría ser un reproche que hace la comisión investigadora del caso Monsalve en contra de la ministra del Interior, Carolina Toá. Pero eso podría llegar a ser, si una acusación constitucional. Si efectivamente se ve, puede llegar hasta una acusación constitucional. Es que eso lo quería preguntar, si tenía una consecuencia política en el sentido de que se genere una acusación constitucional contra Carolina Toá. Es que efectivamente, por eso no quiero adelantarme, porque quiero ver en el detalle hacia dónde apunta completamente. Ya. Y después de eso, obviamente, en las conclusiones se llega a esa conclusión y se acciona en consecuencia. ¿Y cuándo deberían tener aproximadamente esos resultados para determinar si es que va a haber o no acusación constitucional, por ejemplo, a la ministra Toá? Nosotros tenemos plazo hasta fines de este mes, que podemos extenderlo por 15 días más, de acuerdo a la cantidad de invitados o citados que podemos tener. Luego, después tenemos alrededor de 15 días más para generar las conclusiones, y ahí es donde se entrega a la sala para que se voten las conclusiones. Perfecto. Porque nosotros las votamos en la comisión, y te aseguro, así como está, van a haber dos conclusiones, una de oficialismo, otra de oposición, porque va a ser difícil. Bueno, como pasa en todas las comisiones investigadas en el último tiempo. Sí. Miguel Mellado, diputado de Renovación Nacional, lo último que le quería preguntar, ¿cuál es el testimonio clave que les falta a ustedes en la comisión investigadora? A ver, hay personas como el señor Araneda, Ilse Sepúlveda y otros más que se corrieron de la comisión porque hay algunos que están fuera. La señora Vilche de Inteligencia también está fuera del gobierno, por lo tanto fueron invitadas y hubiera sido muy bueno que hubieran ido para decirnos sus actuaciones en el caso de Inteligencia, señor Vilche, el caso de Ilse Sepúlveda sobre el tema de la presión indebida que hizo sobre la víctima en su casa, etcétera. Nosotros vamos a tratar que la gente que trabaja todavía en la moneda vaya a la comisión para saber la forma y si hubo algún protocolo o no en la toma de decisiones, porque a la luz de lo que hay hasta ahora, fue bastante desordenado, improvisado y de acuerdo como partía al día, sí tomaban las decisiones en esas 48 horas que fueron candentes para la toma de decisiones del gobierno. Diputado Miguel Mellado, ha sido un placer conversar con usted, le agradecemos no haya respondido a esta hora de la mañana aquí en Primera Pauta. Muy buenos días. Encantado. Que esté muy bien, Gusto muchas saludarles. gracias. Hablábamos con Miguel Mellado, diputado de Renovación Nacional y además quien dirige, ¿no es cierto?, y que encabeza esta comisión investigadora en contra de Manuel Monsalve, figura que hoy va a tener un lugar protagónico porque, Gerardo, lo decíamos al comienzo de esta primera pauta, está programado que el